Bueno, pues ha llegado el momento de hacer una segunda parte a este vídeo sobre los secretos, misterios griálicos de Bellesburg. Volvemos allí, pero esta vez vamos a centrarnos en la relación entre el obispo Graus y Gaudí, y ya veréis por qué. Sabemos que Juan Bautista Grau y Vallespinós, nacido en Reus en 1832, 20 años antes que Gaudí, que también era de Reus, obtiene en Barcelona el título de grado en Teología y bachiller de Filosofía en 1855, trasladándose seguidamente a Valencia, donde consigue el doctorado en Teología en 1857. Por lo tanto, durante 2 cursos, casi 2 años por consiguiente, estuvo en el Seminario Central de Valencia. Así que participaría en algunos de los actos de culto que se daban por aquella época a lo que hoy llamamos Santo Cáliz de Valencia, y conocería además las leyendas a él referidas vinculadas a la participación del diácono y arcediano San Lorenzo en el traslado del Santo Cáliz desde Roma a Huesca hacia el año 258. Y estaría al tanto, igualmente, de las controversias existentes respecto a si San Lorenzo había nacido en Huesca o lo había hecho en Valencia. Un debate que estuvo plasmado en diversos libros que pudo leer perfectamente Joan Bautista Grau. El Santo Cáliz, desde 1916, se encuentra expuesto en la sala capitular antigua, pero en la época de Juan Bautista Grau se hallaba en una capilla de planta poligonal del departamento contiguo al aula capitular nueva. Allí se encontraban todas las reliquias, entre las que destacaba el denominado Cáliz de la Última Cena, colocado sobre un pequeño pedestal sobre el que posaban sus rodillas 4 ángeles alados que sostenían la reliquia. Santo Cáliz que Alfonso el Magnánimo, el rey, mandó depositar en la sacristía catedralicia en 1437, como depósito de unos préstamos que nunca devolvió, pero que hasta 1608 el Santo Cáliz no fue mostrado públicamente para su veneración, lo cual se desarrolló en un memorable festejo que incluyó 2 procesiones, una de las cuales tenía la misma solemnidad que la del Corpus Christi. Con el paso de los siglos se fue modificando su culto y en los años que cursaba Grau su doctorado, a mediados del siglo XIX, se le procesionaba en el claustro de la catedral, mañana y tarde, en la festividad de San Mateo, o sea, en el equinoccio otoñal. Y se hacía dentro de una custodia tabernáculo acristalada. Sabemos igualmente que el 24 de mayo de 1888 el obispo Grau compra la finca de Bellesguard a Josep Flaquer y Fraise, que es jurista y cofundador del Ateneo barcelonés, Ateneo del que Gaudí era socio, al menos desde 1880, y del que se daría de baja en mayo de 1901, cuando estaba construyendo la Torre Bellesguard. 4 días antes de esta compra de la finca de Bellesguard por el obispo Grau, pues tuvo lugar el 20 de mayo la inauguración de la Exposición Universal de Barcelona, donde Gaudí participaba con la adaptación del pabellón neoandalusí de la Compañía Transatlántica del segundo Marqués de Comillas, evento al que corresponde este carnet que podemos ver, una tarjeta de expositor en que Gaudí pues está fornido y con la cabeza rapada. Pero, ¿cómo es posible que Grau, obispo en Astorga, supiera de la existencia de Bellesguard, le interesara? Y la gran pregunta, ¿por qué y para qué compró la finca? Indagando sobre todo en los datos aportados en algunos boletines episcopales de Astorga, he podido fechar otras 2 estancias del prelado en Barcelona, en este mismo año de 1888 y posteriormente en 1891. Por otra parte, durante su juventud, Grau había estado en Barcelona e incluso, cosa curiosa, había sido en el curso 1858-1859 ayudante en la cátedra de literatura del filólogo y teórico de la estética Manuel Milà y Fontanals, que fue una personalidad clave de la Renaixença.
y del que Gaudí, posteriormente, siendo estudiante universitario de arquitectura, escuchó algunas clases y conferencias, así como las de su hermano Pablo, con el que estaba pues más afín, era más cercano. Y le influyó mucho en cuanto al tema de la estética. Y por cierto, y volvemos al Cale, 2 meses después de que Grau se convirtiera en propietario de la finca de Bellesguard en Valencia, su arzobispo presidió el traslado de la procesión claustral del Santo Cáliz a la primera dominica de julio, para realzar la conmemoración del milagro de Mislata, acaecido en el siglo XVI y que fue el origen de la devoción a la preciosísima sangre de Cristo y de su prestigiosa cofradía. Bueno, y ahora pues voy a referirme a esos 2 viajes que he localizado, realizados por Grau a la ciudad condal, ¿no? En el Boletín Eclesiástico de Astorga se informa que marchó hacia Barcelona el 13 de octubre de 1888 y que regresó en diciembre, siendo el motivo el participar en la coronación de la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la ciudad de Barcelona, que tuvo lugar el 21 de octubre. En el Boletín Eclesiástico de Astorga se publicaría parte del sermón pronunciado por el obispo Grau, y también lo hizo el periódico El Correo Catalán, y salieron imágenes de la ceremonia que podéis ver aquí. Y bueno, pues curiosidades de la vida, ¿no? Resulta que el obispo Grau sería enterrado en la catedral de Astorga en la festividad de la Virgen de la Merced, que es el 24 de septiembre de 1893. Por tanto, dado que Gaudí y el obispo Grau estaban enlazados desde febrero del año anterior, 1887, con el proyecto común del nuevo Palacio Episcopal de Astorga, es seguro que se encontrarían en Barcelona en ese otoño de 1888. Y lo mismo acaecería en 1891, cuando Grau retornó a Barcelona desde Roma tras su visita ad limina con el Papa, el 15 de mayo, no volviendo a pisar su diócesis de Astorgana, leonesa, hasta 2 meses después. Es probable que si no fue en Astorga mismo, sería en alguna de las estancias barcelonesas del prelado cuando Grau obsequió a Gaudí un cuadro representando la huida a Egipto de María y José con el niño Jesús, que a su vez regaló Gaudí al padre José Manzanés para celebrar que el 22 de junio de 1901, mediante el decreto Atenta Salutarium, llegase la aprobación definitiva de su Instituto de Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José. Este cuadro, tan querido por Gaudí, lo conservaba el arquitecto en el dormitorio de su casa en el Parque Güell y se lo entregó a Manzanet el 24 de junio, onomástica del nacimiento del obispo Grau. A su vez, en 1891, Gaudí diseñaría un rosario para Monseñor Grau, que finalmente llevaría el padre Manzanet desde abril del año siguiente. Manzanet, canonizado en 1984, era muy respetado por Gaudí, dado que lo consideraba, y cito, voy a citar textualmente, decía, a Manzanet le consideraba su amigo confidente y ejemplo de vida cristiana. Además, su consejero, sostén, ayuda e inspiración constante en la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Pero no fue Manzanet el único sacerdote vinculado a Gaudí que sería declarado santo, puesto que también fue canonizado en 1993 San Joaquín d'Ossó, para quien construyó Gaudí la casa madre de la Compañía de Santa Teresa, las Teresianas, en Sant Gervasi de Cassoles, no muy lejos de Bellesguard, como podéis ver en este plano. Y Gaudí lo hizo en esta ocasión muy económicamente, no era su estilo, gastaba mucho. Se decía que empobrecía a sus clientes, pero en este caso no. Utilizó ladrillos, material poco gravoso, incluso él mismo, como arquitecto, solo cobró 1 peseta.
Y además la casa madre teresiana la construyó en un tiempo récord de año y medio o así. Gaudí se hizo cargo de este proyecto a finales de 1888, porque se lo pidió su amigo Jacinto Verdader y porque fue recomendado a Joaquín Dossó por el obispo Grau y su secretario diocesano, Francisco Javier Marsal, a quienes conocía Grau al menos desde 1885, en Tarragona, año en el que Marsal ya era un destacado colaborador del fundador teresiano. Así que no es de extrañar que el obispo Grau fuese quien oficiara la misa de primera comunión de las colegialas de la Casa Madre de San Gervasi de Casolas el 8 de junio de 1891, año en el que, como he señalado, Gaudí diseñó un rosario para Grau. Claro, este rosario, este diseño lo hizo en correspondencia del óleo sobre la Sagrada Familia que quizás le regalara a Grau entonces. Pues francamente yo de momento pues no he llegado a alcanzar más datos. Quizá es posible. Y sabemos, por otro lado, también que el obispo Grau estaba relacionado con prohombres del movimiento de la Renaissance, como igualmente acaecía con Gaudí. Incluso Grau se ofreció para mediar en el denominado caso Verdaguer, cuando éste cayó en desgracia, y apoyó económicamente los Juegos Florales. Bueno, pues si entremezclamos todos estos factores y tenemos en cuenta la suma importancia de la finca Bellesguard en el imaginario colectivo de la Renaissance, y a su vez que el Santo Cáliz de Valencia, como destaqué pormenorizadamente en el vídeo anterior, estuvo en la Casa Fuerte, construida por Martín I el Humano, y que muy probablemente su forma actual, con su base y asas, se añadieron, quizás, muy probablemente, yo creo, para la boda del rey Martín el Humano con Margarita de Prades, pues bueno, si entrelazamos todo ello, como digo, a la conclusión, que quizás lleguéis como para mí me ha parecido bastante lógica, la conclusión a la que he llegado es que Gaudí y el obispo Grau estuvieron en ese solar de Bellesguard no solo en 1891, sino también en 1888. Es más, creo que el obispo Grau debió pedir a Gaudí que le hiciera un proyecto de obra, el cual, con las redactaciones posteriores que desarrollara Gaudí, se plasmaría a partir de 1900 en lo que hoy conocemos como Torre Bellesguard, en el que confluyen simbolismos ligados al imaginario político, cultural, lingüístico de la Renaissance, así como el Santo Cáliz, y además, además Gaudí y Sobrañes, como destaqué en el vídeo anterior, añadieron elementos iconológicos y arquitectónicos derivados de la leyenda del Grial, plasmada por Wagner en su última ópera, Parsifal, tal y como expuse, ¿no? Y os recomiendo que veáis esta primera parte de esta serie, ese vídeo, porque ahí me detengo mucho también en los orígenes medievales de Bellesguard, donde construyó una casa fuerte Martín el Humano y todas las vicisitudes que hubo en torno al Santo Cáliz. Bueno, pues esta presunta elaboración del proyecto arquitectónico de la Torre Bellesguard por parte de Gaudí, iniciado antes de que inesperadamente Grau falleciese en septiembre de 1893, creo que lo sugiere igualmente el hecho de que Gaudí comienza a construir Bellesguard cuando hace ya años que ha dejado atrás, ha dejado de plasmar en sus obras influencias neogóticas, elementos neogóticos, los cuales destacan en el Palacio Episcopal de Astorga y en la Casa Botines de León. Obras coetáneas al obispado de Grau y coetáneas al mismo tiempo a una presencia de Gaudí en tierras leonesas, León y de Astorga, pues igual estuvo unas 15 o 18 veces. Bueno, ¿qué más puedo decir? Pues que Gaudí construye Torres Bellesguard, como he dicho, entre 1900 y 1908, en una etapa en la que ya está inmerso en estilos arquitectónicos distantes de su etapa neogótica
influida por Viollet-le-Duc principalmente, periodo neogótico que había dejado atrás una vez que renunció a seguir con las obras del Palacio Episcopal de Astorga poco después de fallecer su mentor, consejero espiritual y amigo, el obispo Juan Bautista Grau y Vallespinosa. Por otra parte, si Gaudí incorpora en la casa madre de las teresianas elementos figurativos y arquitectónicos inspirados por la mística plasmada por Santa Teresa de Jesús en su libro de las Moradas, leyendo este libro se inspiraría, este libro que es sobre el castillo interior del alma, con sus diversas estancias, que antes algún sufí ya había escrito sobre ello, pero bueno, Gaudí leyó las Moradas. Pero es que además tenía al lado al padre Enrique d'Ossó, teresiano, que también le aclararía cuestiones sobre este misticismo. Y por lo tanto, resulta que también algún investigador ha podido interpretar simbólicamente el Palacio Episcopal de Astorga, teniendo como referente esta obra mística de las Moradas, como si fuera también una especie de castillo interior, el Palacio Episcopal de Astorga. Y bueno, por tanto, la verdad, yo he de confesar que intuyo que igualmente podríamos encontrar referencias simbólicas de este castillo interior, de este peregrinaje del alma, que proviene del libro de las Moradas de Santa Teresa de Jesús. También podríamos encontrar algunas referencias en la Torre Bellesguard. Y hasta aquí llega mi disertación de hoy. En la próxima charla seguiré con otras sincronías profundas que me han llamado la atención en esta interrelación existente entre el obispo Grau y Gaudí.